eso sería todo por mi parte. El micrófono es tuyo, Ricardo. Muchas gracias. Sale, pues. Bienvenidos al coloquio del Instituto de Física y Matemáticas. Nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Y muchas gracias al doctor Sergio Cuevas, que nos hizo el favor de aceptar esta invitación. Voy a introducir al doctor Cuevas. Él realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó también su tesis doctoral en el Argonne National Laboratory en Estados Unidos y desde 1996 es investigador en el ahora Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde tiene la categoría de investigador titular C y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Sus tópicos de investigación son muy variados, son todo en la dinámica de fluidos, la magnetohidrodinámica y la transferencia de calor. Ha sido investigador visitante en varias universidades, como la de California en Los Ángeles, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad de Navarra en España, la Universidad Técnica Menau, no sé si se pronuncia así, en Alemania, y también en la Universidad Técnica de Swinburne en Australia. También fue presidente de la División de Fluidos y Plasmas de la Sociedad Mexicana de Física y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ciencias de Morelos. Bueno, gracias por estar aquí y es tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos su atención, estar conectados, y en especial le agradezco al doctor Emilio Tejeda y al doctor Ricardo Becerril por la invitación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ricardo, le dejé mi número de celular a Emilio por cualquier cosa, porque cuando yo presento yo no veo, no aparece ninguna, digamos, no los veo ustedes, entonces nada más por cualquier problemita, ¿no? Espero que no haya nada. De acuerdo. Gracias. Entonces voy a presentar. Ok, bueno, entonces espero que ustedes ya lo puedan ver. Bueno, miren, esta plática lo que quiero mostrar en particular es un experimento que hicimos ya hace algún tiempo, en donde encontramos una inestabilidad en un flujo en rotación y que se impulsa por una fuerza electromagnética. De hecho, no sé si me estoy acordando mal, pero tal vez hace algunos años que Ricardo me invitó a dar una plática en este seminario, presenté el resultado experimental nada más. Tal vez, no lo recuerdo, pero si no, tal vez Ricardo después se acuerde cuando vea de qué estoy hablando. Pero bueno, en fin, la cosa es que es un problema que hemos tratado ya desde hace algún tiempo y que pues nos ha entretenido mucho, porque es un problema que pues parecía más o menos sencillo y resultó un poquito más complicado de lo que visualizábamos. Entonces, bueno, quiero empezar por reconocer a mis colaboradores, principalmente a James Pérez Barrera, que él realizó su tesis de doctorado en este tema, y es el que muchos de los resultados principales se deben a él, y a mi colaborador Sergei Suslov. Él es ruso-australiano, ahora actualmente trabaja en la Universidad de Swinburne en Melbourne, y él es un matemático aplicado que nos ayudó mucho y nos sigue ayudando en entender este problema que les quiero presentar. Bueno, además hay mucha más gente involucrada, en particular Enrique Pérez Espinosa, Guillermo Ramírez, Enrico Castro, Aldo Figueroa, Eduardo Ramos y Jesús Antonio del Río. Todos de alguna manera han contribuido en discusiones, en parte de este trabajo que les voy a presentar, ¿no? Entonces, miren, lo que tengo yo como contenido de esta plática
primero quiero hacer una especie como de motivación, de introducción, para comentar algunos de los problemas típicos, o bueno, tal vez no más que típicos, muy conocidos de flujos en rotación y que dan patrones muy, muy interesantes, ¿no? Después de eso ya me voy a enfocar hacia la visualización del experimento, voy a mostrarles cuál es nuestro dispositivo experimental y qué es lo que nosotros encontramos en este experimento. Y la siguiente parte es el análisis de este flujo, ¿no? Básicamente voy a comentar algunos intentos analíticos que hicimos para tratar de entender, pero finalmente todo esto convergió más bien en una simulación numérica que quiero mostrar. Y en la parte final quiero mostrar algunos resultados que son, digamos, del mismo flujo, pero bajo condiciones no isotérmicas. Y en este caso usamos la técnica de termografía para estudiar este problema. Y bueno, algunas conclusiones que voy a mencionar. Entonces, los flujos en rotación aparecen en muchísimos problemas físicos, en muchos fenómenos naturales. Y yo sé que en el Instituto de Física y Matemáticas bueno, hay gente interesada en la parte de astrofísica y no sé si también de física planetaria, pero seguramente algunas de las cosas que quiero mostrar como introducción, pues les serán familiares. Yo para nada soy especialista en estos temas, pero creo que es una motivación interesante y hay resultados que a mí me parecen muy, muy interesantes. En particular en esta formación de sistemas planetarios, que es un tema que ahorita está muy, muy en boga, ¿no? La otra es también la dinámica planetaria y en particular ciertas estructuras que se han observado en los polos de Júpiter y Saturno, ¿no? Estas estructuras de polígonos y ciclones. Y ya yéndonos a aplicaciones o a fenómenos terrestres, pues están todas estas flujos oceánicos y atmosféricos, que pues su naturaleza principal es precisamente que tenemos fluidos en rotación. Hay, por supuesto, muchísimas aplicaciones industriales. Y nosotros, de hecho, la motivación original de hacer este tipo de experimentos iba más hacia entender el mezclado en fluidos, y lo que nosotros construimos fue un mezclador de un líquido, de un electrolito, y bueno, fue cuando apareció este fenómeno que les quiero mostrar. Entonces voy a empezar con este tema de la formación de sistemas planetarios, ¿no? Como les decía, es un tema que está muy, muy en boga, porque hasta donde tengo entendido, en los últimos 20, 25 años es cuando se han descubierto más exoplanetas, ¿no? Se conocían nada más uno que otro, pero al parecer ha habido como un boom en todo bueno, en este tema, ¿no? Entonces, miren, del lado izquierdo les muestro yo una simulación que apareció ya hace algún tiempo en Physics of Fluids, en el año 99, en donde el intento es simular la formación de planetas, ¿no? Se tiene un disco de gas y partículas, que es lo que normalmente se conoce como un disco de acreción, y en el centro se tiene una masa muy grande, ¿sí? Que sería como la estrella, como el Sol, y lo que estos investigadores investigaron, trataron de encontrar la posibilidad de formar estructuras que eventualmente dieran lugar a lo que podría ser un sistema planetario, ¿no? Entonces, la idea es de que se tienen pequeñas partículas dentro de este flujo en rotación, dentro de este gas en rotación, que van colisionando, ¿no? Lo cual se conocen como planetesimales, y eventualmente dan lugar a estas que aquí se ven como vórtices, ¿no? Y eso es también lo que a mí me interesó cuando vi resultado, porque se parece un poco, ahorita lo van a ver, con lo que nosotros vemos experimentalmente. Entonces, les digo, esto es una simulación más o menos vieja. Tal vez algunos de ustedes
vieron ya un artículo que acaba de aparecer en Physics Today en el mes pasado, ¿no? Que es precisamente estas estructuras de discos protoplanetarios, ¿no? Es bastante interesante. Como les decía, yo no soy para nada especialista en este tema, pero lo que, entre las cosas que mencionan, es que esta producción de planetesimales que eventualmente da lugar a lo que podría ser un sistema planetario, requiere de ciertas perturbaciones localizadas, ¿no? Y esas perturbaciones que aparecen en estos discos, ¿no? de gas y partículas, estas perturbaciones están asociadas a ciertos procesos de dinámica de fluidos, como podría ser turbulencia, inestabilidades hidrodinámicas o estructuras coherentes magneto-hidrodinámicas, ¿no? Entonces, creo que esta es una referencia interesante es como una síntesis, ¿no? Creo que un nivel bastante adecuado para los que incluso somos no especialistas. Entonces, esta es una foto que aparece en este artículo. Entiendo que es del telescopio de Atacama. Bueno, el otro muy famoso tema es Júpiter, ¿no? Júpiter siempre llama la atención y en particular, realmente no lo sé si antes de esta fecha ya se conocía, probablemente sí, pero estas fotos son de la sonda de la NASA que aparecieron en marzo del 18, o sea, hace poquitos años, en donde muestra la formación de ciclones en el polo norte de Júpiter. Bueno, de hecho, en los dos polos, ¿no? Este que estoy marcando aquí es el polo norte, ¿sí? Entonces vemos estos ciclones que están precisamente en el polo, y del lado derecho, bueno, aquí cito este artículo donde se reportó esta observación y este problema, que investigación que se hizo hace algunos años, en donde se muestra el polo norte, y el polo norte tiene estos 8 ciclones, ¿sí? Y uno en el centro, ¿no? Aquí. Y como ven, es una estructura muy, muy particular, ¿no? En el polo sur, lo que se observó son 5 ciclones, ¿no? Entonces, aquí hay 5 ciclones, o sea, no es una estructura distinta de lo que se observa en el polo norte. Y lo que también es curioso, ¿no? Es lo que mencionan, que estas zonas bien conocidas, axisimétricas, que forman los cinturones, ¿no? Que caracterizan a Júpiter, al parecer están relacionadas con la formación también, o sea, pueden dar lugar, esos cinturones pueden dar lugar a actividad ciclónica a latitudes más altas, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno también que está siendo estudiado desde hace algún tiempo, y bueno, es algo bastante interesante que se presenta precisamente en flujos en rotación. Una cosa también que hay que decir es que este tipo de flujos se da en lo que llamaríamos aguas someras, ¿no? Shallow waters, ¿no? Es decir, tenemos una profundidad del fluido que es pequeña comparada con la extensión en la superficie, digamos, del planeta. Bueno, otro tema muy interesante y muy famoso, ¿no? Es también esta estructura poligonal que se observa en el polo norte de Saturno, ¿no? Un hexágono casi perfecto, ¿no? Y este es algo también que se ha tratado de entender e investigar desde hace mucho tiempo. Y aquí en particular muestro este experimento que se hizo en el 2010 por estos autores en Oxford, donde, bueno, ellos dicen que esto es un modelo mecánico, digamos, que trata de reproducir esta estructura poligonal, ¿no? Entonces, lo que tienen aquí, pues son 2 cilindros, ¿no? Es una cavidad anular, ¿no? Con un cilindro que rota en el centro, ¿sí? Entonces, esa rotación es lo que hace mover el fluido que se localiza entre los 2 cilindros. La rotación del fluido da lugar eventualmente a una inestabilidad que forma, como ven ustedes aquí, estos vórtices, ¿sí? Y pues una estructura que es pues muy similar a lo que se observa pues en esta foto de la NASA, ¿no? Estas estructuras poligonales también se han observado en otros experimentos.
Aquí muestro un experimento también muy bonito que apareció hace algunos años por un grupo de la Universidad Técnica de Dinamarca. Ellos lo que hacen es poner a rotar el fondo del recipiente. O sea, tienen este cilindro lleno de agua, ¿sí? Y ponen a rotar el fondo del recipiente. Y lo que observan es que dependiendo del tirante, digamos, del agua, la altura del agua que se tiene aquí, y dependiendo de la frecuencia, pueden encontrar distintos polígonos, ¿sí? Pueden encontrar un polígono, por ejemplo, triangular, un cuadrado, un pentágono. Observaron, si no mal recuerdo, creo que hasta un hexágono. Aquí vienen desde una elipse, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, ¿no? Eso de acuerdo a la frecuencia y al grosor de la capa de agua, digamos, ¿no? Y este es un problema que han seguido investigando, de hecho hasta recientemente han publicado todavía trabajos en este problema, ¿no? Nosotros hicimos un experimento, cuando yo vi esto, pensé que podíamos reproducirlo, en vez de hacer mover el fondo del recipiente, lo que nosotros hicimos fue poner imanes abajo, ¿sí? Digamos, barras de imán, ¿sí? Alargadas, polarizadas, digamos, en dirección vertical, ¿sí? Y las pusimos a rotar con un fondo fijo, ¿sí? Y lo que pusimos arriba no fue agua, sino un metal líquido. Y en ese caso nosotros observamos también la formación de polígonos. Y aquí lo ven. Lo que está impulsando aquí el movimiento no es una fuerza mecánica, es una fuerza electromagnética. J es la densidad de corriente eléctrica, B es el campo magnético, que les decía, es el campo producido por estos imanes, barras de imán, ¿sí? Magnetizadas, digamos, verticalmente, que dan lugar a un campo inhomogéneo. Entonces, la interacción de las corrientes inducidas con ese mismo campo da lugar a estas estructuras. Aquí muestro nada más una, triangular, pero encontramos incluso pentágonos, aunque no sobreviven mucho. Parece que la más, bueno, en nuestro caso, la más estable, sí, es esta. Este sería otro, bueno, esto publicamos ya hace algún tiempo, estos resultados meramente experimentales. Este es un problema que espero que algún día podamos tratar teóricamente. Hasta el momento no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, pero es otro ejemplo de polígonos que se pueden observar en laboratorio. Luego, si nos vamos ya a cuestiones terrestres, ¿no? Pues los flujos en rotación, pues por supuesto se encuentran en la atmósfera, tal vez lo más famoso y importante en estos días son los huracanes, ¿no? Muestro aquí una foto de este huracán famoso, bueno, ya casi todos son famosos porque cada vez son más fuertes, en el 99, ¿no? Y también podemos observar anticiclones en el Océano Pacífico. Aquí ya no puse la referencia de dónde tomé esto, no lo recuerdo, pero bueno, es un anticiclón en el Océano Pacífico. Y nuevamente tenemos varios elementos, pero en particular flujos en rotación dentro de un fluido que podríamos considerar como una capa delgada con respecto a la dimensión horizontal, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, es lo que, como decía, se podría pensar como shallow waters, ¿no? Como aguas someras, ¿sí? Una razón de aspecto pequeño. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay otro experimento en donde se usan nuevamente la misma geometría, ¿sí? De tener cilindros concéntricos. En este caso, estos investigadores estaban tratando de reproducir ciertos flujos atmosféricos, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, lo que hacen es enfriar esta parte, o sea, y calentar el exterior, ¿sí? Además de hacer girar el cilindro intermedio. Y bueno, eso da lugar a ciertas estructuras, ¿no? Que ellos lo que tratan de entender aquí es ciertas desbalances que se dan en la atmósfera para formar ciertas estructuras muy características. Este también es un artículo del Journal of Fluid Mechanics, no muy viejo, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que quiero remarcar es nuevamente esta geometría anular, ¿no? Que es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, entonces paso ya a describir lo que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros estudiamos un flujo en rotación en un electrolito, ¿sí? Y ese electrolito es agua con bicarbonato de sodio,
¿sí? Y produjimos un flujo azimutal, ¿sí? En este contenedor. Entonces, déjenme mostrar esta animación, nada más para ver dos posibles diseños. Fíjense que tenemos el ducto anular. En un diseño hay un cilindro intermedio, perdón, en medio y un cilindro afuera. En el otro es como una pequeña moneda embebida, ¿no? Aquí ya nada más muestro la del cilindro. La placa negra es un imán, un imán permanente que está magnetizado verticalmente y luego se le pone esta parte de acrílico, ¿sí? Entonces tengo los dos electrodos. El campo magnético es esencialmente perpendicular, ¿sí? Lo llenamos de agua, ponemos una corriente que es esencialmente radial, que puede ir hacia afuera o hacia adentro, y entonces la interacción de la corriente y el campo magnético impuesto me da lugar a una fuerza que hace rotar al fluido, ¿no? Entonces, esta es una ilustración, nada más una animación de lo que, de cómo, y bueno, y nosotros visualizamos por arriba, ¿sí? En este caso, visualizamos y vemos las estructuras que me da lugar este tipo de flujo, ¿no? Se usó la técnica de PIB, que ahorita voy a comentar un poquito más adelante. Bueno, entonces, nada más algunas características del problema. Fíjense, tenemos una capa de electrolito muy chiquita, ¿no? Quiero decir, muy pequeña, ¿no? Es de 2.5 a 10 milímetros, o sea, es realmente una capita delgada, ¿sí? La distancia entre los... bueno, no, esto no es tan relevante, pero bueno, aquí están, todos son del orden de milímetros, ¿no? Centímetros. Tenemos el radio del electrodo interno, 12 milímetros, el del electrodo externo, 42. Tenemos un campo magnético realmente pequeño, ¿no? El imán que usamos es un imán de ferrita, o sea, no es un imán de neodimio, por ejemplo, que son mucho más potentes. De hecho, no usamos uno de esos porque no lo teníamos, necesitábamos un imán mucho más grande. Conseguir un imán de las dimensiones que nosotros queríamos de neodimio no es tan fácil, ¿no? O bueno, y tampoco tan barato. Entonces usamos una especie como de ladrillo, ¿no? De ferrita, perdón. Y como les decía, el electrolito pues es esencialmente agua con bicarbonato, ¿sí? Aquí está su densidad, su viscosidad, que son muy parecidas a las del agua. La conductividad eléctrica es del orden de 5, ¿no? Que es más o menos como la conductividad del agua de mar, ¿no? Por ahí anda. Y las corrientes que inyectamos andan no más de 1 amper. De hecho, muchas son muy chiquitas, ¿no? Bueno, entonces, déjenme ahora nada más hacer la comparación. Fíjense, esta es una ilustración del experimento, ¿sí? Nada más para mostrar las dimensiones. O sea, tengo este radio interno y tengo este radio externo, ¿sí? Si yo comparo el grosor de la capa de fluido, ¿sí? Vamos a llamarle esta L, sería como la longitud horizontal, ¿sí? Que es más o menos la distancia, bueno, el radio del electrodo externo, ¿sí? Que es 8.5 centímetros, me da esta razón de aspecto que es pequeñita, ¿no? 0.058. Si yo lo comparo con un huracán, por ejemplo, ¿no? Un huracán tiene más o menos una profundidad de 18 kilómetros, ¿no? Y un diámetro como de 400 kilómetros. Entonces, nada más es para hacer una comparación. Si yo veo cuál es la razón de aspecto de este huracán, pues anda en 0.045. O sea, es también lo que podríamos considerar un flujo cuasi bidimensional, ¿no? Y eso de cuasi hay que tomarlo con cuidado. Nada más decía, pues es un flujo que se extiende mucho más en la horizontal que en la vertical, ¿no? Bueno, les quería yo mostrar este video de la izquierda que no me funcionó hace rato, entonces ya mejor no lo voy a hacer porque se me trababa un poco la máquina. Pero lo que mostraba aquí este video es nada más, tengo aquí una tinta, o sea, estamos viendo el experimento ya por arriba, y aquí tengo una corriente inyectada de 50 miliamperes y un grosor de la capa de 10 milímetros. Y lo que se observa en este video es muy sencillo. Esta es una línea de tinta, ¿sí? Y lo que uno ve es simplemente un movimiento en espiral, ¿no? Nada demasiado interesante, ¿sí? Pero si aumentamos la corriente a 200 miliamperes,
manteniendo la misma profundidad del fluido, observamos otro tipo de estructura, ¿no? Que espero aquí se pueda ver, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tengo yo esta fuerza azimutal que está haciendo girar al electrolito, ¿sí? Y observen que en el exterior empiezan a aparecer estos vórtices. Y estos son lo que llamamos vórtices anticiclónicos. Y son anticiclónicos porque giran en dirección opuesta al flujo global, ¿sí? El flujo global, digamos, aquí es en la dirección de las manecillas del reloj y los vórtices giran en dirección opuesta, ¿sí? Entonces, esta es la inestabilidad que encontramos. Nuestro objetivo era más bien estudiar, como les decía, el mezclado, ¿no? Y hacerlo de manera electromagnética es bastante conveniente. Las dimensiones, como vieron, del experimento son bastante manejables y pequeñas. Es un experimento, de hecho, muy sencillo, ¿sí? Entonces, nos sorprendió un poco haber encontrado esta inestabilidad donde se forman esos vórtices. Aquí, después de un rato, pues la tinta se difunde y ya no es tan claro, pero como pueden observar, como que se mantiene la estructura. Si no hubiera esta difusión, al parecer estos vórtices duran mucho tiempo, ¿no? Bueno, inicialmente lo que hicimos fue estudiar este problema, digamos, experimentalmente y caracterizarlo, ¿no? Lo que hicimos es poner distintos razones de aspecto, básicamente distintas profundidades del fluido, de la capa de líquido, ¿sí? Y distintas corrientes. Aquí también está la corriente normalizada con la corriente máxima que se utilizó, ¿no? Nada más para que aquí quedara en uno. Y lo que encontramos es que hay vórtices, de hecho aquí no lo pusimos, pero observamos desde 4 vórtices, ¿sí? Hasta 11 vórtices. Y esta es de hecho, una gráfica un poco vieja de las primeras cosas que hicimos. Me parece que ya después encontramos que hay hasta 12 vórtices, ¿no? Entonces, hay toda una variedad aquí del número de vórtices que se pueden observar cuando uno juega con estos dos parámetros, con la profundidad de la capa y de hecho, no variamos. Esta es la capa más gorda que utilizamos, ¿no? 1 centímetro, ¿sí? Y de ahí para abajo, ¿sí? De hecho, si uno lo hace muy, muy chiquito, o sea, quiero decir, la capa muy delgadita, es más difícil observar la aparición de vórtices. Necesitaría irme a corrientes muy grandes porque lo que estoy haciendo es que las fuerzas de fricción son mucho más intensas, ¿no? Bueno, déjenme mostrarles el mismo experimento, pero ahora con una visualización usando fluorescina y luz ultravioleta, ¿no? Entonces tenemos lo mismo, ¿sí? Vemos esta formación de como especie de espiral, ¿sí? Pero eventualmente aquí yo tengo ya una condición en donde sí se presenta la inestabilidad, ¿sí? Vemos la formación de estos vórtices, que son vórtices, como decía, anticiclónicos, para una corriente de 150 miliamperes y una profundidad más pequeña que la anterior que les mostré, ¿no? De ahora de 5 milímetros. Entonces, otra vez vemos, y fíjense, este caso, si alcanzo a ver bien, creo que es el caso del hexágono, ¿no? O es pentágono. Bueno, no importa, pero es un polígono, ¿no? Pueden ver que esta es digamos, el tipo de estructura que se ha observado, como les decía, en otros contextos, básicamente utilizando mecanismos de rotación de cilindros, ¿no? Bueno, lo que queríamos, por supuesto, es no nada más visualizar esta inestabilidad, sino caracterizarla. Entonces, ¿cómo la caracterizamos? Con la técnica de velocimetría por imágenes de partículas, ¿no? Entonces, lo que ven aquí, estas como puntitos blancos, son los trazadores que se ponen para poder hacer las cuantificaciones del campo de flujo, ¿no? Entonces, nada más lo pongo ahí para que lo vean, ¿sí? Es el mismo experimento, nada más que ahora tengo esas partículas que tienen una flotación neutra, o bueno, eso se trata. Eventualmente algunas de ellas se sedimentan, pero me permiten reflejar la luz, ¿no? Uno ilumina esta capa de fluido con un láser, ¿sí? Y uno puede entonces utilizar el software que lo que hace es perseguir a las partículas. Por ejemplo, persigue una partícula y toma una foto. O sea, lo que hace es tomar pares de fotos, ¿sí? Seguidas, para a partir de ahí
conociendo el tiempo que hay entre una y otra foto, yo puedo conocer la distancia, como conozco el tiempo, conozco la velocidad y puedo trazar el campo de velocidades que tengo yo aquí, ¿no? Solo que aquí hay un problema que no se tienen todos los flujos que se observan, digamos que se estudian con esta técnica. Fíjense, aquí yo tengo una rotación global, pero además tengo la rotación local de los vórtices, ¿no? Una vez que aparecen los vórtices, ¿sí? Yo tengo ya dos, vamos a llamarle dos velocidades de rotación, la global y la de los vórtices. Entonces, si aplicamos, o eso es lo que intentamos, esta técnica tal cual, digamos, como se hace normalmente, pues no observamos nada, de hecho sale más bien ruido, porque digamos que el sistema se hace bolas de qué es lo que tiene que seguir, si la rotación global o esas otras estructuras que están formándose aquí, ¿no? Entonces, para poder resolver esos vórtices hay que hacer algo más. Y este es un problema que resolvió James Pérez Barrera y otro querido colega, que es Guillermo Ramírez, ¿sí? Y ellos hicieron una cosa bastante ingeniosa, que bueno, ya cuando uno lo ve, pues suena bastante obvio, pero no es tampoco tan directo. Lo que ellos hicieron, bueno, hay dos cosas que podíamos hacer. Una es poner una cámara que rotara con la velocidad de los vórtices, ¿sí? Y entonces de esa manera yo voy a ver al vórtice como si estuviera estacionario, ¿sí? Esa es una, pero obviamente hay que poner a rotar la cámara, lo cual no es sencillo. Entonces lo que ellos hicieron es simplemente más bien analizar el flujo rotando las imágenes, ¿sí? Es decir, fueron trasladando las imágenes, ¿sí? Para poder resolver las estructuras que se quieren encontrar, ¿no? O sea, poder también hacer el PIB no solo del flujo global, ¿sí? Sino también de las mismas estructuras. Entonces, eso fue lo que hicieron. Tiene ciertas complejidades experimentales, ¿no? Sobre todo Guillermo Ramírez es un experimental bastante competente, entonces él puso mucho trabajo en esto. Bueno, ahora, ya que tenemos la cuantificación, aunque ahorita no les he mostrado yo nada cuantitativo en lo que serían perfiles de velocidad, por ejemplo, que voy a mostrar un poco más adelante, pero ya los teníamos caracterizados, ¿no? En con nuestros resultados experimentales. Lo que queríamos ahora era modelar este flujo, o sea, podemos entender qué es lo que estamos observando, qué es lo que tenemos aquí, y bueno, estas son las ecuaciones que gobiernan el flujo, ¿no? Para los que han estudiado mecánica de fluidos, no es nada nuevo, ¿no? Es la ecuación de continuidad, suponemos que el flujo es incompresible, la ecuación de Navier-Stokes, donde introducimos aquí el término de fuerza de Lorentz, ¿no? La corriente, J es la densidad de corriente, B es el campo magnético aplicado, y tenemos la ley de Ohm, que es la que me da la corriente en términos del potencial y de este término U cruz B, ¿no? Entonces, esta es la ley de Ohm, y si nosotros tomamos la divergencia de esta ecuación, que para este sistema, que es el caso que, digamos, no relativista, el caso de que podríamos llamar cuasi estacionario, ¿sí? Encontramos entonces que la divergencia de la corriente tiene que ser cero. Eso me da la conservación de la carga. Si tomo la divergencia de esta corriente, obtengo esta ecuación, que es el laplaciano del potencial de velocidades, es igual a la divergencia de U cruz B, ¿sí? Entonces, estas son mis ecuaciones básicas, y por supuesto el campo magnético, es un campo magnetostático que debe satisfacer pues las ecuaciones magnetostáticas, ¿no? Ese es el campo del imán, ¿no? En este caso, el campo que podríamos asociar, el campo inducido por las corrientes, es muy chiquitito, ¿sí? Es lo que en MHD, en magnetohidrodinámica, se llama la aproximación de Reynolds magnético muy pequeñita, ¿sí? Y eso lo tenemos, de hecho, también en metales líquidos. En electrolitos todavía se cumple con más intensidad esa aproximación, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que preocupar por los campos inducidos por la misma corriente que está circulando en el fluido.
Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Ahora, dado que, bueno, déjenme nada más mencionar, estos son algunos de los parámetros adimensionales que usamos, ¿no? Este es también como una razón de aspecto, ¿no? El número de Freud, el número de Hartmann, ¿sí? Que el número de Hartmann es un número característico que aparece en magnetohidrodinámica y esencialmente lo puedo entender como un cociente entre las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas viscosas, ¿no? Entonces, este es el parámetro importante, bueno, uno de los parámetros importantes en MHD, ¿sí? Y en nuestro caso es muy chiquito, ¿sí? Realmente, cuando uno trabaja con un metal líquido, en donde la conductividad es órdenes de magnitud, de hecho, como 10 a la 6, comparado con 5 que nosotros tenemos, ¿no? Pues es muchísimo más grande, el Hartmann es mucho más grande, ¿no? En nuestro caso, por usar una conductividad tan chiquita, pues esto es muy pequeño. El Reynolds, ¿no? Aquí está. Este es el Reynolds hidrodinámico, tal cual. Y entonces lo que hicimos fue estudiar la inestabilidad, bueno, buscar soluciones de esto. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Una es que podemos considerar que el flujo es puramente bidimensional dentro de un campo magnético. En mecánica de fluidos y en la física en general es común tratar de buscar una aproximación bidimensional porque nos simplifica matemáticamente las cosas, ¿no? Entonces, aquí por el hecho de tener una capa delgada de electrolito, uno podría pensar que ese es un candidato, ¿no? Para poder aplicar esa aproximación. Bueno, buscamos esa solución, ahorita la comento, y luego buscamos soluciones cuasi bidimensionales. En la cuasi bidimensional se puede hacer analítico o numérico, se toma en cuenta que existe una fricción en el fondo. Ahorita lo voy a mencionar. Y en este caso usamos esa cuasi bidimensional suponiendo que el campo magnético es uniforme. Luego lo hicimos, pero suponiendo que, perdón, aquí hay un error, que es no uniforme el campo magnético, ¿sí? Y finalmente usamos ya un método numérico ya completamente tridimensional. Y entonces vamos a ver por qué es que lo hicimos de esa manera. Entonces, lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿puedo resolver el problema analíticamente? Pues sí, sí se puede. Si supongo que el cilindro, es decir, los cilindros coaxiales son infinitos, o sea, son de longitud infinita, ¿no? Entonces, el campo magnético es vertical, tengo esta dimensión y uno plantea las ecuaciones y no es muy complicado llegar a esta solución, ¿sí? De hecho, se conoce desde hace mucho, ¿no? Aquí hay un paper, no sé, no estoy seguro ni siquiera que sea el primero, tal vez había uno previo a este, ¿no? Y en 2007, DigiLove hizo un análisis bonito de este problema, que aparece en el American Journal of Physics. Pero bueno, aquí estoy pintando el perfil de velocidades, ¿no? Para este caso. Y por supuesto es puramente azimutal, ¿no? Nada más tengo una componente que depende solo del radio y nada más lo que quiero que noten aquí es que el máximo está más bien pegado hacia el cilindro interior, ¿sí? Eso me querría decir que las velocidades máximas se acercan más al cilindro interior, ¿sí? Ahora, hicimos después el tratamiento cuasi bidimensional con un campo magnético uniforme. También aquí se pueden encontrar soluciones analíticas, ¿sí? En términos de funciones de Bessel. Y lo que encontramos, bueno, y también lo hicimos numéricamente, ¿sí? De hecho, estos, bueno, están publicados, estas soluciones. Aquí las publicamos en dos artículos. Pero lo que quiero notar nuevamente es que los máximos aparecen dentro de o más bien cerca del cilindro interior. Eso me dice que la inestabilidad debía de aparecer, porque ahí tengo los cortantes más intensos en el cilindro interior, cosa que no observo, ¿sí? No observo yo eso experimentalmente. Y si se fijan, aquí los perfiles, aquí lo que tengo es el perfil de velocidad como función de la profundidad, ¿no? Y no tiene ningún punto de inflexión, o sea, son perfiles nada más como parabólicos, ¿no? Bueno, si yo me voy ahora al tomar un campo magnético realista, es decir, que ya no es uniforme, sino tomo un campo magnético, realmente el que usamos en el experimento, que podemos reproducir con mucha precisión, hay ciertas fórmulas
de hecho analíticas, que me permiten reproducir. Aquí ven, los puntitos son las mediciones experimentales del campo magnético, ¿sí? Y la línea es cómo lo empatamos, digamos, con estas soluciones analíticas. O sea, se puede hacer de manera muy precisa, ¿no? Porque uno podría decir que esa es la razón por la cual no estoy observando cosas que debía de observar en el experimento, debido al experimento. Y no, nuevamente, los máximos aparecen otra vez cerca del cilindro interior. Entonces, los perfiles también no tienen ningún punto de inflexión. Bueno, entonces, déjenme mostrar qué pasa. Esta es una simulación que hizo otro colega, Aldo Figueroa, de la Universidad del Estado de Morelos, ¿sí? Él hizo el seguimiento lagrangiano haciendo la simulación numérica de un flujo completamente bidimensional, ¿no? Entonces, aquí lo que ven es como una línea de tinta, y vamos a decir es la tinta numérica, ¿no? Entonces, voy a echar a andar esto, y ustedes ven pues se empieza a enrollar, ¿no? Porque hay esa fuerza azimutal, esa fuerza magnética, ¿sí? Que hace que esto se enrolle. Pero lo que quiero que observen es que cuando esto se llega a desestabilizar, se desestabiliza en el centro, o sea, quiero decir, en el cilindro interior. Fíjense cómo van a aparecer ciertas estructuras aquí, ¿sí? Y esto me da, pues, otro tipo de patrón. No es lo que yo estoy observando en el experimento, ¿sí? Entonces, esto me diría que si yo tengo un flujo completamente bidimensional, ¿sí? Debía de observar estructuras que aparecen en el cilindro interior, no en el exterior, ¿sí? Bueno, tratamos de demostrar esto haciendo el siguiente experimento. De hecho, bueno, el experimento lo hizo Aldo y James Pérez Barrera, ¿sí? Y aquí lo que ven es una capa una película de jabón. Entonces, tengo los dos electrodos y ahí le ponemos una película de jabón que tiene cierta conductividad eléctrica, ¿no? Ahí hizo una mezcla especial, no es tan sencillo hacerlo, pero se puede, ¿no? Y después inyectamos la corriente. Déjenme mostrarles lo que se ven. Estos son resultados experimentales preliminares. Bueno, de hecho, de los primeros que se obtuvieron. Ahí ya empieza a girar, ¿sí? Y realmente no se llega a observar claramente la aparición de estos vórtices, ¿no? Pero sí pareciera, ¿no? Y eso hay, con un poco de imaginación, que hay mucho más actividad aquí en el centro y que por aquí podría producirse esa posible inestabilidad y no en el exterior, ¿sí? Entonces el exterior pareciera como muy suavecito. Eventualmente esto se rompe porque la película no aguanta mucho, ¿no? Y le estoy metiendo una corriente eléctrica. No lo dije, ¿no? Pero obviamente hay un campo magnético vertical. Ahí se reventó la película. Entonces, bueno, este experimento ha seguido, ¿no? Hay mejores videos que mejores resultados que pero no los traigo aquí. Y queremos observar si eventualmente podemos observar esa inestabilidad en el flujo. Pues así, aquí sí casi es bidimensional, aunque no lo es totalmente, por supuesto. Bueno, entonces, pero regresamos a nuestro experimento. En nuestro experimento los vórtices se ven en la parte exterior. Entonces, ¿cómo es que le hacemos? Bueno, pues no nos quedó de otra más que, ya vimos que ni el analítico, ni el cuasi bidimensional analítico o numérico nos dan resultados, ni aún modelando el campo magnético tal cual en el experimento, nos dan resultados que reproduzcan estas estructuras. Entonces, hay que hacer una simulación tridimensional, ¿no? No hay de otra aquí. Entonces, eso es lo que hicimos. Lo hicimos, digamos, como por dos lados, con la ayuda de Sergei Suslov. De hecho, él hizo un estudio de estabilidad lineal de este problema. Bueno, antes que publicamos con él otro artículo que voy a mencionar un poquito más adelante, pero aquí quería yo mencionar que él hizo el estudio de la estabilidad lineal, ¿no? Él junto con un estudiante suyo, ¿sí? Y lo que ya habíamos detectado previamente con este trabajo que hicimos en colaboración con Sergei, es que existe una bifurcación, es decir, existen dos tipos de soluciones que pueden convivir para el mismo valor de los parámetros, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle nada más la solución 1, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y Sergei hizo un análisis bastante detallado y encontró varias cosas que ahorita ya creo que no me va a dar tiempo de explicar. De hecho, hay mucha más física aquí, pero nada más quiero mencionar este comentario que Sergei hace en su artículo, ¿no? Que es precisamente la inestabilidad de Rayleigh centrífuga
ayudada con un cortante en la capa límite, ¿sí? En el cilindro exterior, lo que es responsable de la abortación, de la formación de los vórtices, ¿sí? Con muy pocos o con un efecto despreciable de las fuerzas electromagnéticas. O sea, lo que está diciendo es que el fenómeno, bueno, es impulsado por una fuerza electromagnética, pero la aparición de la inestabilidad es un fenómeno meramente hidrodinámico. O eso es lo que deja ver este estudio de estabilidad lineal. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es como un corte, ¿sí? Lateral, digamos, esta es la profundidad del fluido, ¿sí? Y aquí les estoy mostrando lo que sería la solución tipo 1, ¿sí? En donde solamente se forma un solo vamos a llamarle toro, ¿no? Porque estamos viendo un corte, hagan de cuenta, a lo largo del radio, ¿no? Y esta es la profundidad, ¿no? Acá está la superficie libre arriba, ¿no? Acá está el fondo del fluido, el campo magnético va hacia arriba esencialmente, ¿sí? Y la corriente va radial. Bueno, aquí lo que vemos es la formación nada más de un solo toro. Aquí vemos, por ejemplo, la vorticidad azimutal, ¿no? Y las líneas de corriente, que son las más claras, ¿no? Donde vemos que nada más se forma un toro. Para estos valores, ¿sí? De razón de aspecto, de número de Hartmann, como dije, muy chiquito, ¿sí? Del número de Fruit también, y el Reynolds, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que publicamos ya hace algún tiempo, bueno, en el 2017, de hecho aquí está mal, es 2017, no 18, y la solución 2, lo que encontró es que, tipo 2, es que aparecen, además del toro interno, aparece también otra recirculación aquí. Aquí en las líneas de corriente se ve más claro. Es decir, aquí hay una recirculación grande y una recirculación chiquita. Entonces, estas dos están encontradas. Y aquí precisamente se encuentra un cortante muy intenso, ¿sí? Que cuando nosotros lo observamos experimentalmente, se forma aquí perdón por el ruidero, se forma una línea, ¿sí? De tinta, o sea, esto es el experimento, ¿sí? Y esta línea, la explicación es que precisamente se forma debido a esta interacción de estos dos flujos en contrasentido, ¿no? Por la aparición de esta nueva estructura que no se ve en la solución tipo 1 y que puedo observarla para los mismos valores de los parámetros. Es decir, es una bifurcación. Bueno, entonces, si ya nos vamos a la comparación tridimensional, y este ya es un código que hizo James Pérez Barrera, ¿sí? Aquí vemos los experimentos con puntitos, ¿sí? Y en línea roja el numérico, ¿sí? Y fíjense cómo ahora la velocidad máxima se da cerca del cilindro externo, ¿sí? Contrario a las soluciones bidimensionales o cuasi bidimensionales. Y ahora los perfiles, ¿sí? Tienen un punto de inflexión, ¿sí? Ya no son planos o totalmente parabólicos como en el otro caso, ¿no? Entonces, esto es lo que encontró James en su tesis, ¿sí? Y déjenme mostrar nada más algunas comparaciones con los resultados experimentales, ¿no? Donde aquí tenemos a la velocidad azimutal contra el tiempo, ¿no? La roja otra vez es la numérica, la negra es la experimental, y aquí se está midiendo la velocidad en dos puntos, un punto que está alejado de donde aparecen los vórtices y otro que está justo donde aparecen los vórtices, ¿sí? Son los dos puntitos que vemos aquí. Entonces, los que están del lado izquierdo, estas dos, son precisamente las que están en este punto, ¿no? Entonces, ahí lo que pues ve ciertas fluctuaciones en el experimento, pero no ve la aparición de esos vórtices. Entonces, si se fijan, pues más o menos sigue la tendencia de la numérica, ¿sí? Porque acá estoy viendo un flujo puramente azimutal, vamos a pensar. Mientras que acá aparecen los vórtices. Entonces, en el experimento, pues obviamente esto se vuelve loco, ¿no? El PIB, ¿sí? Y marca estas fluctuaciones muy grandes, porque aquí, digamos, estamos haciendo el PIB directo, ¿no? No estamos siguiendo la estructura como lo dije, ¿no? Pero para estos efectos lo que queríamos ver es qué pasa aquí, ¿no? Entonces aquí aquí aparece la inestabilidad y aparece esto, y esto es lo que me dice lo numérico. Lo numérico también predice ahí una oscilación, ¿no? Bueno, entonces esto lo hace James numéricamente, y déjenme mostrarles la simulación lagrangiana con este código que hizo James, que es un código híbrido de volumen finito y espectral.
Entonces, aquí esta bola negra es mi tinta numérica, ¿sí? Entonces, déjenme echarlo a correr, ¿sí? Ahí lo que veo es, pues, como siempre, inicia una especie de flujo simplemente azimutal. Lo que quiero que noten también es que eventualmente se forma esa línea que yo les decía, ¿no? Se forma esta línea, ¿sí? Como anillo, más bien que línea, este anillo, y ese anillo es el que da lugar, ahí es donde va a aparecer la inestabilidad. Fíjense cómo esto va a empezar a fluctuar eventualmente y va a dar lugar precisamente a los vórtices, a la aparición de estos vórtices, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es cómo empieza a ondularse, llega a aparecer la inestabilidad y aparecen los vórtices. Esta es una de las primeras simulaciones que hizo James, que ya digamos, pudo reproducir esta aparición de vórtices, aunque podrán notar que son muchos más vórtices que los que se observan experimentalmente, ¿no? Ya después la refinó un poco más, ya se acerca más a lo que vemos, al número de vórtices que vemos en el experimento. Y esto es para estos valores de la corriente y de la profundidad de la capa. Bueno, aquí nada más muestro esto para otra corriente, ¿no? Y esto es la evolución, digamos, a temperatura. Todo esto es a temperatura ambiente. Eso es un poco también un decir, porque como tengo corriente circulando, también tengo un cierto calentamiento óhmico, ¿sí? Pero nosotros siempre, para resolver todo, se ha hecho suponiendo que el flujo es isotérmico, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora cuando ya no es isotérmico? ¿Sí? Y ya casi termino. Nada más déjenme mostrar, aquí tenemos una cámara termográfica, aquí abajo está precisamente nuestro dispositivo experimental, ¿sí? Y lo que hicimos entonces fue meter el electrolito a una cierta temperatura mayor que el ambiente, ¿sí? Y lo captamos con la cámara termográfica, ¿sí? Hay que ponerlo un poquito inclinada por ciertas cuestiones de experimentales, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar qué es lo que observamos termográficamente, ¿no? Esta es una visualización de termografía. Lo amarillo, ¿sí? Es temperaturas altas, lo rojo es temperaturas bajas, bueno, así nos los da esta cámara. Tengo estas condiciones de grosor y de campo eléctrico, de corriente eléctrica, y la temperatura del fluido 50 grados, ¿no? Entonces podemos ver cómo, otra vez, vemos lo que ya sabemos, ¿no? La rotación del fluido. Vean cómo pues, los colores se van mezclando, porque lo que estoy haciendo es precisamente mezclar al fluido, pero eventualmente la inestabilidad aparece, ¿sí? Ahí lo ven, se ve claramente, ¿no? Por supuesto va a haber zonas, como estoy mezclando, pues zonas más frías, ¿sí? Debido a la agitación que está produciendo la fuerza electromagnética, pero digamos que no se inhibe la aparición de la inestabilidad, ¿no? En el centro, ¿sí? Si se fijan, eventualmente se va como calentando, ¿no? Ahí es donde, perdón, no lo dije, pero en este caso estamos usando el electrodo que está inmerso en el fondo del recipiente, ¿no? Pero también se observa la inestabilidad, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, es ver qué pasa cuando no hay corriente eléctrica. Yo nada más pongo fluido a 50 grados, pues lo que veo es un patrón de convección, ¿no? Como lo que vemos muchas veces hasta en la taza de café, ¿no? ¿Sí? Convección natural aquí, pequeñas celdas que se forman. Cuando lo que hago es aumentar la temperatura, perdón, la misma temperatura, pero aumentar la corriente, entonces veo la aparición de la inestabilidad. Aquí tenemos las curvas de enfriamiento, ¿sí? Cuando no muevo el fluido, ¿no? Pues tengo una curva, ¿no? El fluido se va enfriando más o menos de manera uniforme, mientras que aquí, fíjense que la aparición de la inestabilidad se da más o menos a los 10 segundos, y es precisamente donde hay el brinco, ¿no? Aquí, este bajón, ¿sí? Coincide con precisamente esa aparición de la inestabilidad, ¿no? O sea, en frío, vamos a decirlo, con más intensidad. Bueno, una cosa también que podemos hacer es determinar la rotación, la frecuencia angular de rotación de los vórtices, midiendo la temperatura. O sea, tomamos un punto fijo aquí y medimos la temperatura aquí, ¿sí? Aquí me fijo. Entonces, esta es la temperatura que yo mido, digamos, ¿sí? A partir de la cámara, y luego sacamos la transformada de Fourier para tener aquí la frecuencia, dominante, ¿no? Eso es entonces, a partir de ahí podemos encontrar la velocidad angular y
ahorita menciono algo más de la velocidad angular, nada más aquí lo que quiero mostrar, fíjense, son distintas temperaturas, y si se fijan, el número de vórtices no varía gran cosa, ¿no? O sea, el número de vórtices para estas condiciones, ¿sí? Pues fluctúa entre 11 y 12, y aquí yo no le podría asegurar que es la temperatura la que hizo cambiar de 11 a 12, porque este es un sistema muy sensible que una perturbación de otro tipo podría también hacer que pase de un número de vórtices a otro, ¿no? Entonces, al parecer, la temperatura no es un parámetro determinante, ¿no? Más bien lo determinante es la corriente y el grosor de la capa. Y bueno, nada más termino con esta velocidad angular, ¿no? Como función de la temperatura. Lo que vemos es que la velocidad angular crece al principio, después se mantiene más o menos constante y luego decrece. Bueno, una explicación preliminar de esto es que al inicio, cuando yo aumento la temperatura, disminuye un poco la viscosidad del fluido, y eso probablemente haga que se aumente la velocidad, ¿sí? Y aumenta hasta aquí y después se mantiene constante y después disminuye. Esa disminución posiblemente sea debida a que para temperaturas muy altas ya también estoy cambiando las propiedades del electrolito, en particular la conductividad eléctrica, y eso hace que las cosas no sean muy, o sea, que sea menos conductor y entonces pueda reducirse la velocidad. Bueno, entonces termino nada más ya con las conclusiones, ¿no? Estudiamos este flujo, esta inestabilidad en este flujo axisimétrico. Vimos que las soluciones bidimensionales o cuasi bidimensionales no me permiten encontrar, ¿no? Perfiles de velocidad parecidos a los que veo en el experimento, porque predicen una velocidad máxima cerca del cilindro interno. Y entonces los efectos tridimensionales son cruciales, ¿no? Aunque tenga una capa muy delgadita, ¿no? Eso es algo que pues encontramos en este caso, ¿no? No hay manera de encontrar la inestabilidad si no se va uno a 3 dimensiones. Y encontramos dos soluciones, ¿no? Y las soluciones, de acuerdo al estudio de Sergey de estabilidad, pues lo que dicen es que son producidas, ¿no? Perdón, la inestabilidad es producida por la inestabilidad de Rayleigh, centrífuga, ayudada con este cortante, ¿no? Radial cerca de la capa límite. Y que esa es la razón por la que se forman los vórtices, no tanto el efecto electromagnético, ¿no? Que puede ser más bien despreciable. Bueno, lo reprodujimos experimentalmente y lo que vemos también es que el flujo, la inestabilidad sigue permaneciendo aún en condiciones no isotérmicas. Y bueno, aquí ya nada más lo que dije al final, ¿no? El número de vórtices al parecer no está determinado por la temperatura. Y bueno, se puede medir también la temperatura, la velocidad angular a partir de la temperatura. Y nada más termino con esta foto, que es nuestra comparación, digamos, con el hexágono que se observa en Saturno, ¿no? Aquí está, bueno, estas por supuesto son fotos de la NASA, estas dos de la izquierda, y estas son las fotos que tomó Guillermo Ramírez, ¿sí? Que es, les digo, un muy buen experimental, y esta es su comparación, ¿no? Del hexágono, digamos, obtenido por métodos electromagnéticos. No quiero decir que estemos obteniendo precisamente, pues bueno, que estemos reproduciendo tal cual el hexágono, pero bueno, es una manera adicional a como se habían hecho en otros estudios que son esencialmente mecánicos. Perdón, no sé si me colgué un poquito y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Sergio, por la charla magnífica. Han trabajado muchísimo en este tema y bueno, se abre la sesión de preguntas. Si alguno de los que están presentes tiene alguna pregunta, por favor, anímense a hacerla. Simplemente pongan su micrófono y activen su micrófono y adelante. Bueno, no sé si tengan, yo sí tengo algunas ahorita en la última que tú pusiste haciendo la comparación con lo que se ve en Júpiter. ¿Tú crees que algunos de los resultados que tienen ustedes podrían ser aplicables de manera
no sé si directa, pero sí contribuyan a la explicación de lo que se ve ahí en Saturno? Mira, yo lo que creo es un poco ligado a lo que está encontrando Sergey en su estudio de inestabilidad, ¿no? Que este es una estructura que se da debido a una inestabilidad hidrodinámica. El que nosotros hayamos usado la fuerza electromagnética, bueno, pues es una manera de hacerlo, pero como les dije, como lo mencioné en la introducción, no solo con no solo con fuerzas electromagnéticas puedes obtener una estructura de este tipo, ¿no? Puedes obtener una estructura hexagonal, y ya lo han encontrado, ¿no? Usando cilindros en rotación, es decir, fuerzas mecánicas, vamos a decir, fuerzas de superficie, ¿sí? Aquí estamos usando una fuerza de cuerpo. Entonces, yo creo que es más bien un fenómeno hidrodinámico, y por supuesto en Júpiter, o perdón, aquí en Saturno, yo no sé exactamente pues cuál sea bueno, es un flujo en rotación, ¿no? Ahí no, como decía, no soy yo especialista, no conozco las condiciones precisas en las que se da ese flujo, pero yo creo que más bien es una especie de inestabilidad hidrodinámica, más que del hecho de haber utilizado una fuerza electromagnética para producirla, ¿no? Okay. No sé si soy claro. Sí. No, sí está bien, es claro. Y hay otra persona que quiere hacer una pregunta, Ricardo Ochoa, adelante. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Mi pregunta va relacionada en ese sentido. Digo, porque en Saturno pues se tiene un fluido compresible, ¿no? Que sería como la atmósfera. Entonces, sí me da mucha curiosidad cómo simularían estos efectos, bien sea en el puro aspecto hidrodinámico o magnetohidrodinámico, considerando la compresibilidad del fluido. Sí, bueno, mira, como vuelvo a repetir, no soy especialista, pero habría que ver si aún y cuando sea un gas, ¿no? Lo que tengas, los efectos de compresibilidad son importantes, ¿no? Sabemos, ¿no? Que cuando tú tienes gases puedes tener muchos fenómenos que se pueden tratar como incompresibles, aun cuando estés tratando con un gas. Lo que habría que ver es por ejemplo, el criterio clásico pues es qué tanto me acerco a la velocidad del sonido, ¿no? La verdad es que no puedo responder tu pregunta así de manera contundente, porque no tengo la información suficiente como para decir cómo modelaría yo la atmósfera, por ejemplo, de Saturno, ¿no? No sé si los efectos de compresibilidad en este caso sean importantes. En muchos casos, por ejemplo, atmosféricos a nivel terrestre, bueno, en algunos casos atmosféricos, la compresibilidad no es importante. Y para otros, por supuesto, es fundamental. Entonces, por supuesto, si la tomamos en cuenta, pues debe de ser una explicación mucho más, o un modelado mucho más completo, ¿no? Que si no se toma en cuenta. Pero nosotros todo lo que hemos hecho siempre ha sido suponiendo que el fluido es incompresible, ¿no? Y, por supuesto, las otras experimentos que hicieron, pues se hicieron con agua, ¿no? Esencialmente también con fluidos incompresibles. Entonces, sí, no sabría a detalle qué es lo que pasaría si tomas en cuenta la compresibilidad. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Si nadie tiene pregunta, bueno, igual agradecer por la plática tan interesante. Y Gracias. Yo tendría curiosidad si digamos, el esquema experimental del que nos hablaste con campos magnéticos, si hay algún lugar en la naturaleza donde se pueda esperar algo parecido. O sea, estoy pensando, no sé, en si la magnetosfera del Sol o de la Tierra. Sí. Gracias. Sí, bueno, seguro, ¿no? O sea, hay casi todos los flujos astrofísicos, por ejemplo, pues están inmersos en campos magnéticos, ¿no? Entonces, eso sí no hay duda, ¿no? Por ejemplo, normalmente, y eso yo no lo conozco con detalle, ¿no?
pero existen simulaciones de astrofísica meramente de fluidos, digamos, pero en muchos casos la presencia de campos magnéticos es fundamental para dar lugar a ciertos fenómenos, por ejemplo, como es la inestabilidad magnetorrotacional, ¿no? Esa inestabilidad que también se cree que está relacionada con estas, con estos discos de acreción que tienen que ver, bueno, por un lado podría ser con la formación de planetas, pero entiendo que también hay otros fenómenos astrofísicos en donde es muy importante, ¿sí? Entonces, se da en presencia de campos magnéticos, o sea, ahí no la puedes quitar, ¿no? O sea, entonces, los campos magnéticos están siempre presentes en todo el universo, ¿no? ¿Qué tan intenso? Pues eso es lo que habría que ver, ¿no? Pero de hecho, en el libro de Alfvén, ¿no? Que es como el fundador del MHD, él dice que los flujos MHD son mucho más comunes que los flujos hidrodinámicos, ¿no? Simplemente porque el campo magnético permea todo el universo, ¿no? Claro que hay que ver, pues, de qué estamos hablando para ver si en ese determinado fenómeno el campo magnético realmente tiene un efecto notorio o no, ¿sí? Pero, por ejemplo, la inestabilidad magnetorrotacional es fundamental y esta inestabilidad también se ha estudiado en laboratorio. De hecho, hay experimentos súper elaborados y a escala bastante grande, con campos magnéticos súper intensos para tratar de entender este fenómeno, pero con la motivación viene precisamente de fenómenos astrofísicos, ¿no? Entonces, y el Sol, como mencionaste, es otro caso, ¿no? Todos los fenómenos del Sol, bueno, yo diría, pues sí, prácticamente todos, ¿no? Tienen que ver con campos magnéticos, ¿no? Ahí hay desde las manchas solares, el viento solar, todo esto, ¿no? Entonces, es algo que sí es sin duda importante, ¿no? Y que la gente que se dedica a eso tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin duda. Ya. No, muchas gracias. No, yo sí, no. Más, o sea, sí, esa era parte de mi duda, pero sobre todo si ustedes habían inspirado en algún caso, o sea, eso de shallow water y un campo magnético constante. Mira, o sea, no, realmente nosotros estábamos buscando más bien entender el mezclado, y eso es lo que habíamos estado haciendo para, por ejemplo, entender la formación de vórtices, bueno, más bien cómo vórtices que puedes generar con fuerzas electromagnéticas te dan lugar a mezclado en el fluido, ¿no? Entonces, Aldo Figueroa, que es el que hizo la simulación bidimensional, ¿sí? Él se ha dedicado mucho a esa parte, ¿no? Que hemos trabajado en esa parte de mezclado, y esa era la motivación, más que nada, ¿no? De hecho, lo que hicimos primero, el experimento que yo les mostré, ¿sí? Que es experimento en donde tenemos una corriente radial, ¿sí? Lo que tenemos aquí es una fuerza simultánea nada más en una dirección, pero ¿qué tal si ponemos la corriente alterna? Y ese fue la primera tirada que nosotros hicimos, ¿sí? Si la corriente es alterna, entonces vas a tener la fuerza en las dos direcciones y entonces vas a tener, nosotros le llamamos como una lavadora, ¿no? Entonces eso te va a dar un mezclado. Lo que queríamos analizar es qué tan buen mezclador es esto, ¿no? Este es un mezclador electromagnético. Entonces de ahí vino la motivación. Después nos ocurrió decir, bueno, a ver, nada más pon la corriente en una dirección y apareció la inestabilidad, ¿no? Entonces, pero esa es la motivación, o sea, no teníamos una motivación ni astrofísica, ni de planetaria, ni nada de eso, ¿no? Después vino un poco darnos cuenta que hay otros esfuerzos por ese lado, ¿no? No sé si fui claro, Emilio. Sí, excelente, muchas gracias. Hay dos preguntas más, una es de Miguel Ángel Ceja, por favor adelante, y de otra después Daniel Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la plática, doctor. Mi pregunta va dirigida un poco a ¿por qué eligieron bicarbonato de sodio y si trabajó con diferente fracción volumétrica o fracción molares o si trabajó con algún otro material? Sí, mira, ese es buen punto. El bicarbonato de sodio es, bueno, de muy fácil acceso, es algo, lo que queríamos era tener un electrolito, o sea, con una conductividad un poquito más arriba de la del agua de la llave, ¿no? Entonces, el bicarbonato de sodio es lo más sencillo que puedes usar. Sí hemos usado otros,
y de hecho, si tú usas una solución más ácida, pues la conductividad aumenta muchísimo, ¿sí? Usamos esta sal de potasio, creo que cloruro de potasio, si no me equivoco, y hay otra que ahorita se me va, pero que, por supuesto, yo decía que nuestra conductividad es del orden de 5, es realmente muy baja. Tú puedes, esto es lo que se llama un electrolito débil, ¿no? Si tú usas un electrolito fuerte, las conductividades pueden llegar, si no me equivoco, como hasta 60 o creo que hasta más, ¿no? El problema con ese caso, cuando usas electrolitos muy ácidos, es que la corrosión de los electrodos es mucho más rápida, ¿sí? Entonces ese también es un factor que tienes que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué tal si usamos algo muy conductor? Y entonces podrías tener tal vez una fuerza suficientemente intensa para no solo ver la inestabilidad, sino a lo mejor volver el flujo turbulento, ¿sí? Vamos a pensar en un caso muy idealizado. Pero lo que pasa es que de hecho, no lo vimos, o sea, sí lo intentamos hacer con ese electrolito fuerte, no vimos turbulencia, o sea, ves, la velocidad angular es mucho más grande, pero lo que sí pasa es que los electrodos se corroen muy rápido, ¿no? Y ese es un poco un problema, porque si no tienes que andar cambiando y por otro lado, con el bicarbonato, pues bueno, funciona bien, ves la inestabilidad, puedes hacer las mediciones. Claro, está restringido en cuanto a las velocidades angulares, porque la fuerza pues, depende de la conductividad, pero es algo que puedes manejar, ¿no? Entonces, esos son los pros y contras de usar otros electrolitos. Y perdón, nada más lo usamos hasta la saturación, ¿no? O sea, no lo dije, pero bueno, sí, está un poquito antes de la saturación, ¿no? Lo que usamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, por nada. Otra pregunta es de Daniel Alejandro, adelante. Gracias. Primero agradecerle por la presentación. Se nota que se tomó su tiempo para prepararla y fue muy claro todo. Gracias. Y mi duda es, en la parte en la que aparecen estos vórtices, como dicen, anticiclónicos, casi al principio de la presentación, decían que tenían el problema de que para usar la bilesometría de imágenes de partículas, se hace un poco bolas el programa para tratar de como ubicarla, y dijo que la solución que encontraron fue como pues rotar las imágenes, ¿no? Y ahí mi duda es, o sea, ¿lo hicieron como a ojo? O sea, ellos vieron como más o menos dónde... Es un poco como artesanal, porque lo que hacían ellos era tomar la foto, ¿no? Y entonces la vas rotando, o sea, lo que decíamos, y eso, bueno, todo esto se le ocurrió a Guillermo, ¿no? Decía, bueno, vamos a montar la cámara para que rote, ¿no? Y eso hasta lo intentó hacer y sí medio armó una chunche ahí para hacer eso, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque la cámara es pesada y puede haber hasta ahí algún accidente. Entonces, pues dijo, bueno, vamos a hacerlo a mano, ¿no? Y sí, se hizo a mano. O sea, lo que vas haciendo es como rotar. De hecho, déjame ir a esas, y te digo, yo no sé, ya no recuerdo todos los detalles en este momento, pero aquí, por ejemplo, ve el ángulo de rotación, ¿no? Está a 0 grados, ¿no? Y luego lo rotas. O sea, el chiste es como mantener, fíjate, aquí ya está rotada, pero siempre está, este vórtice se mantiene aquí, este vórtice siempre está aquí, pero aquí ya rotaste, ¿no? Rotaste 45 grados, luego a 90, luego a 135, pero siempre mantienes esto como si estuviera fijo, ¿sí? Y eso hay que hacerlo a mano. Ellos lo hacían a mano, ¿sí? Entonces, digamos que hacían la rotación a mano y iban extrayendo el PID de estas imágenes fijas para poder discernir qué es lo que está pasando dentro del vórtice, ¿sí? De este vórtice anticiclónico, eso es, ¿no? Ajá. Sí. Porque no sé si me ocurrió que a lo mejor podrían, o sea, no se podría como usar la misma técnica como nada más con una región como más central y ver como nada más, como observar la velocidad para no tener que meter a mano la velocidad con la que van rotando. Pues sí, tal vez, o sea, tú dices como enfocar nada más en algo. Ajá, y ya que se tiene como la velocidad, no tener que hacer a mano el ajuste de rotar la imagen, sino que solito sepas ya como para decir a qué ángulo tienes que ponerla, ya tomando la velocidad que se vio en la parte interna. No sé si tenga sentido. Ajá. Sí, bueno, no lo sé bien.
Porque aquí el problema es que, te digo, el problema esencial es que tienes dos velocidades, ¿no? Tienes la velocidad del flujo global y luego los de estos vórtices que además están rotando en dirección opuesta. Entonces, bueno, tal vez lo que, no sé si entendí exactamente lo que mencionas, pero el chiste es cómo decirle al software que no se haga bolas, ¿no? Con estas dos velocidades, o sea, ¿cuál sigue? Ese es un poco el problema, ¿no? ¿Sigue esta o sigue la otra, ¿no? Entonces, por eso cuando mostraba, por ejemplo, antes, creo que es en esta, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, se ven pues, basura, ¿no? O sea, es puro ruido, ¿sí? Porque el PIB no sabe qué hacer aquí, ¿sí? Cuando el flujo es solamente azimutal, antes de que aparezca la inestabilidad, todo es bonito, ¿no? Es una sola, pues un solo flujo, digamos, ¿no? No hay esos vórtices y entonces es fácil resolverlo, pero cuando pones los vórtices, entonces aquí se hace bolas el PIB, ¿no? Entonces, no sé, la verdad tampoco soy especialista en esta técnica, probablemente podrías implementar algo como lo que dices, ¿no? Pero no estoy pero sí, no, es que, bueno, supongo que, no sé, podría como buscarse o algo así, ¿no? Sí, porque, bueno, yo entendía que los vórtices más bien están como pegados casi a la frontera externa, ¿no? Y que entonces las partículas que están en el medio, pues más o menos sí se comportan de una manera decente. No sé cómo decirlo. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Y entonces la pregunta más bien supongo que sería si se puede como restringir, o sea, como nada más a una parte del video, ¿no? Como una parte más central para observar nada más estas que sí se comportan bien. Ah, bueno, eso sí lo puedes hacer. O sea, tú dices no observar los vórtices de fuera. Sí. Ah, eso sí, eso sin duda. O sea, haz de cuenta, si tú te centras nada más, incluso en el caso en donde ya hay vórtices, y nada más te centraras en esta parte, o sea, tú le pides al PIB que resuelva esta parte, lo puede hacer sin problema. ¿Sí? Okay. El problema es cuando tú mezclas esta parte con los vórtices, porque entonces ya no sabe cuál seguir. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tengo una, ¿cómo le llaman? Área de interrogación, ¿no? O región de interrogación que como que muerde a los vórtices, ¿no? Pero si yo tomo un área de interrogación que esté por aquí abajo, ¿sí? Pues ahí no habría ningún problema, ¿no? Porque en principio el flujo es uniforme, como dices, ¿no? No tiene ninguna mayor problema en resolverlo, ¿no? Sí. El problema es cuando metes las dos velocidades. Ahora, la verdad es que no, este flujo, digo, bueno, es particular, pero yo creo que este tipo de cosas se deben de encontrar en muchos otros flujos, ¿no? No creo que sea el único, por supuesto. Entonces, probablemente alguien haya, y eso yo no lo sé, alguien haya encontrado otras maneras de tratar con él, ¿no? Ahora, también lo que pasa es que ahora existen, este es el PIB viejito, ¿no? Digamos el bidimensional. Hay ahora un PIB estereoscópico, ¿sí? Entonces, tú puedes tener imágenes tridimensionales. El problema ahí es cómo los obtienes, ¿no? En nuestro caso, todo lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Para hacer el otro necesitas varias cámaras y no es directo, ¿no? No es trivial, pero se puede hacer y probablemente en ese caso sí se pueda resolver, no lo sé, ¿sí? Okay. Sí, está interesante. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, parece que ya no hay más manos levantadas. Nuevamente, bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. A ver, creo que hay una. Ricardo Ochoa. Sí, yo tengo otra pregunta. Dime, sí. Que se presente un patrón geométrico tan explícito, a mí me hace pensar en modos atrapados de oscilación. Entonces, ¿cuál es pues qué tipo de análisis de dispersión o cómo trabajan esas técnicas en dinámica de fluidos? Sí, mira, bueno, Sergey, como les dije, es alguien que nos ha ayudado mucho a entender esto, y él cuando vio los resultados experimentales que teníamos, por ejemplo, bueno, no sé si te estás refiriendo a estos casos o, por ejemplo, cuando tú tienes el tipo de polígonos que mencioné, ¿no? Por ejemplo, que
que se observan en este experimento de cilindros en rotación, obtienes estos polígonos, ¿no? Pero también los puedes obtener si rotas el fondo, o los puedes obtener, como nosotros lo hicimos, con un metal líquido, pero haciendo girar un campo magnético, ¿no? Es precisamente eso. Él, digamos, haciendo una especie como de modelo un poco de caricatura, ¿no? Lo que hizo fue superponer ondas, ¿no? Como dices, pues son distintos modos, ¿no? Y podía reproducir esto. Es un poco como ajustar, ¿no? Ahí no estaba haciendo ninguna teoría muy elaborada, ¿no? Pero es un poco lo que tú dices, si es que entiendo bien tu pregunta, ¿no? Sí, son distintos modos que están actuando y que te pueden llevar a ciertas estructuras, ¿no? Experimentalmente, estas estructuras, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, dependen del número de imanes que estés utilizando. En este caso, curiosamente, son 3 imanes, ¿sí? Y te da un triángulo, ¿sí? Pero uno diría, bueno, pues pongo 4 imanes, como en cruceta, ¿no? Y te debe dar un cuadrado, y pues resulta que no. El pentágono, sí, con 5 imanes sí obteníamos el pentágono, pero no es estable y decae en un triángulo. Entonces, efectivamente son distintos modos que tú estás excitando al cambiar el número de imanes, ¿sí? Porque en este caso en particular, que es el que, bueno, conozco un poquito más que los previos de rotación de cilindros, pues tú lo que estás haciendo es modificar la fuerza electromagnética que hace que esto se mueva, ¿no? Entonces, si tú modificas esa fuerza, poniendo más o menos imanes, pues entonces estás excitando distintos modos que te van a llevar a distintas estructuras, ¿no? Pero sí, bueno, si entiendo bien lo que tú dices, es eso, ¿no? Estás excitando modos en particular que experimentalmente pues lo controlas a través del número de imanes en nuestro caso, ¿no? En los otros casos, bueno, habría que ver con más detalle. No sé si me fui por otro lado, Ricardo, o si te... Pues más o menos sí, o sea, la verdad es de que matemáticamente, pues, no que sea fácil, pero hay un camino, ¿no? Como sí, para estudiar la dispersión. Y experimentalmente como, pues sí, claro, bueno, que resulta muy complejo pensar cómo lo hacen. Ajá, nada más, pero no entendí bien por qué dices dispersión. Sí, como de los modos de oscilación. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, bueno, por supuesto hay técnicas muy conocidas en esto, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer, y de hecho hicimos una cosa inicial con una tesis de maestría, era tratar de modelar esto con las ecuaciones de la magnetodinámica, ¿no? Si no, es que lo que pasa es que aquí es un problema complejo, porque lo que estás viendo aquí al fondo es el piso del recipiente, ¿no? Y luego aquí tienes un salto y aparece, o sea, sí es un hoyo, digamos, aquí, ¿no? Que es lo mismo que se observa, perdón, en estos casos, ¿no? Esto que ves es el fondo del recipiente, el agua se fue a los extremos, ¿no? Y eso, de hecho, pues eso hasta uno lo ve si tienes un recipiente y mueves con una cuchara suficientemente intenso, pues ves el fondo, ¿no? Bueno, eso es lo que se está viendo aquí, ¿sí? Entonces, este grupo de Dinamarca, ellos han hecho un estudio bastante detallado para tratar de reproducir, a lo mejor eso se acercaría un poco más a lo que tú dices, porque ellos sí han hecho una teoría para este caso, ¿no? Que es un caso mecánico, ¿sí? Entonces sí han encontrado resultados interesantes para tratar de explicar la formación de estos polígonos, ¿no? Tal vez, yo supongo, no conozco con todo detalle bueno, este trabajo sí, más o menos, pero han hecho mucho trabajo adicional en este tema. Este grupo de hecho es Thomas Bohr, el nieto de Bohr, el que trabaja en ese tema, ¿no? Y él lo ha hecho con mucho más detalle. Sí, definitivamente es un tema bastante interesante de muchos ángulos. Sí, a lo mejor si buscas los trabajos de estas personas, de este grupo, del grupo de la Universidad Técnica de Dinamarca, de Thomas Bohr, él puede ser que va en la dirección que tú dices, creo yo. Muchas gracias. Sí, por nada. Sí, gracias.
Muy bien, pues te volvemos a agradecer, Sergio, por la plática que nos has dado y bueno, nos veríamos en algún otro momento. Claro, claro, no, pues gracias a todos los presentes, les agradezco mucho su atención y realmente fue un gusto. Siempre me da mucho gusto participar en sus seminarios. Bueno, es la segunda vez creo que lo hago. La otra vez, afortunadamente, fue presencial porque además me gusta mucho Morelia. Entonces, espero que en algún otro momento nos podamos ver. Claro que sí, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ricardo, y gracias, Emilio, y gracias a todos por su atención. Sale, que estén muy bien. Sí, muchas gracias nuevamente por la plática. Y bueno, también, gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós. Que Hasta estén muy luego, bien. gracias. Bye, bye. Hasta luego, gracias.